Esta propuesta del gobierno federal de regular las redes sociales. Arturo, comenzamos contigo, adelante. Pedro, muy buenas noches, saludo como siempre a las compañeras y al compañero. Me parece que la presidenta de México ha puesto sobre la mesa un tema de debate importante para todas y para todos los mexicanos. Escuchaba yo los efectos físicos, psicológicos que tienen los usos de las tecnologías, de las plataformas digitales y de las redes sociales. Y me preocupa, fíjate, adicción antes de los 14 años, que puede generar depresión, ansiedad, además reducción de materia gris demostrado, de volumen prefrontal del cerebro, dificultad para concentrarse, para controlarse, para ser pacientes y para solucionar problemas. Es decir, tenemos un reto con las nuevas generaciones porque pueden llegar a perder hasta 20 años de su vida en las redes sociales. Otro dato que me pareció importantísimo es entre los 10 y los 25 años hay una profunda remodelación del cerebro que va madurando en dos sistemas, ¿no? El sistema socioemocional, que es el límbico, y el sistema de control cognitivo, que es el frontoparietal. Lo que sucede es que se dilata esta maduración, ¿no? Y las plataformas digitales lo que hacen es también dar ciertos incentivos, ciertas recompensas, que lo que hacen es que la gente o los jóvenes o los niños estén por más tiempo en las plataformas digitales. Por eso me parece un asunto que no solamente es de interés privado, es de interés público. Me parece que es un asunto que puede unir la opinión de todos los grupos parlamentarios, de la sociedad, de los académicos. Me parece que no es un tema contra la tecnología, es a favor del aprendizaje y hay ejemplos en el mundo, por ejemplo, en Colombia, en Estonia, en Inglaterra, autonomía escolar con lineamientos, recomendaciones para que se decida si se usa o no se usa. Hay teléfonos fuera del aula, Corea, Holanda y Uruguay, y en China, y con esto concluyo, ¿no? Hay sí un prohibido uso de este tipo de tecnologías en las escuelas. Apenas Francia también hace algunos días acaba de prohibir las redes para menores. Luisa, me interesa escuchar tu opinión y la postura de tu partido político. Pues mira, ya por ejemplo, desde Querétaro ya ha habido unos avances justamente para evitar que en las escuelas haya pantallas, analizando esta situación. Hay que distinguir, creo que en esto, en la discusión que se ha planteado tanto en redes sociales como en los distintos medios de comunicación. A ver, hay que distinguir entre el uso de pantallas y el uso de redes sociales. Son dos cosas completamente distintas. Hablando respecto a lo que decía Arturo del uso de las pantallas, pues justamente ha estado incrementando esta falta de atención, no solamente en los niños, los adultos actualmente ya tenemos 8 segundos menos de atención mientras platicamos. Eso está repercutiendo ya actualmente en todas y en todos nosotros. Pero imagínate en los niños y en las niñas. ¿Qué está pasando con aquellos que incluso ya llegan a tener pantallas desde antes de los 12 meses de edad? Hay que distinguir, insisto muchísimo, en qué se utiliza también. Una cosa es los temas educativos y otra cosa son los temas recreativos. Y también analizar, insisto, este tema de las redes sociales, en particular porque, por ejemplo, la trata de personas. 1 de cada 3 personas que es enganchada para trata de personas, para secuestro, para desaparición forzada, 1 de cada 3 justamente derivan del tema de la utilización de las redes sociales. Si quieres, se encuentran al noviecito de las redes sociales, se encuentran una persona que les ofrece trabajo. Por eso también desde Acción Nacional, aquí en la Ciudad de México hemos presentado iniciativas justamente para que el Congreso Federal tome en consideración el que pueda haber un visto bueno de la Secretaría del Trabajo cuando una plataforma suba una oferta de empleo, que también es importante porque los jóvenes van y buscan una oportunidad y se encuentran con, pues no con la oportunidad de empleo, no con una oportunidad de crecimiento, sino por el contrario, pues con una contrata de personas. Y por último decirlo, a ver, creo que es importante que las y los jóvenes menores de 18 años, entre los 2 y los 18, puedan tener un uso controlado de redes sociales. Ojo, un uso controlado de redes sociales. No me imagino a un joven de 17 años sin la utilización de una pantalla, sin la de 17 años, yo creo que está complicado, porque no te estás acercando a la realidad. Y lo digo, en pandemia fue un acercamiento que tuvimos las madres y los padres en ese momento, en 2020, tuvimos que tener un acercamiento con las redes sociales, tuvimos que tener acercamiento con Webex, donde se tuvo que ir mejorando poco a poco estas plataformas, y las y los estudiantes incluso empezaron a tomar clases también a distancia a partir de la pantalla. Entonces, insisto, hay que analizar bien punto por punto, hay que tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que se va a regular, si el uso de las pantallas, las redes sociales y en qué niveles para cada uno de los sectores de la infancia. A ver, para quedarnos en concreto con lo que acabas de decir, si es el uso de pantallas, el PAN va a favor o en contra, y si incluye el regular las redes sociales, ¿van a favor o en contra? Mira, Acción Nacional, no es lo que no entiendo. Acción Nacional ya ha presentado varias iniciativas en lo local y en lo federal. Algunas hablan de 18 hasta los 18 años y algunas hablan de los 12 años. Creo que sería, insisto, importante que a la luz de esta discusión nos sentemos con las y los expertos. Incluso los invito, desde hace mucho tiempo, hace como 3, 4 meses, tuve un conversatorio con unas mujeres inteligentísimas que justo hablaban de cómo afectaba la utilización de pantallas en menores de 6 años, que incluso comparaban el que pudieran utilizar esta pantalla o la dopamina que les genera a las y los niños, lo comparaban con incluso la forma en la que se drogan ya los adultos. Eso para mí es fundamental cuando ves un niño que no le quieren dar la pantalla y se pone de malas, se enoja y comienza a hacer rabietas a las mamás y a los papás. Lilia, vamos contigo, adelante.
Ahora sí siento que nos invitaron al programa de Arturo y de Luisa, pero yo voy a abordar un poco con datos, con lo que se dijo hoy en la mañanera, donde México está alcanzando más del 90% de los adolescentes que dedican más de 9 horas al día a las redes sociales. Fíjate bien, el promedio internacional es de 6 horas. Entonces, no solamente es un tema preocupante, sino que es un problema, me parece, social y de salud. Y ahí es un poco la pregunta que yo le hacía a Luisa, porque el pensar que hay un crecimiento en el tema de uso de redes sociales y el tema de tecnología que no podemos detener, ahí inclusive la encíclica que saca el Papa León sobre Magnificas Humanitas, que habla un poco de la obligación del Estado que debemos de tener sobre la legislación, no solamente de la tecnología, sino del acceso de los menores y sobre todo los cerebros en formación. Y el Papa dice con mucha claridad, no podemos permitir que un número pequeño de corporaciones de hoy billonarios en el mundo sean los que determinen la salud y el papel que se debe de llevar en la tecnología. Es el Estado quien debe tener la obligación de regular esto. Yo creo que sin abstraernos de lo que está sucediendo en el mundo, pero sí poniendo límites, no solamente a la extracción de datos a través de las redes sociales, sino de todos los efectos negativos, el ciberacoso, el grooming, fraudes, engaños, y lo que causa en los niños y adolescentes, que ya dijeron Luisa y Arturo, como síntomas de irritabilidad, falta de sueño, fatiga, pero además la afectación realmente fisiológica al cerebro. Entonces a mí me parece que esta iniciativa que saca la presidenta es muy pertinente, se van a hacer los foros, pero yo creo que en esto tenemos que dar un paso muy rápido adelante, porque si no, nos quedaremos atrás dejando que las corporaciones sean las que determinen cómo vamos a proteger a nuestras juventudes y a nosotros mismos del uso de redes sociales. Lilia, hay muchas situaciones en donde una mamá o un papá que tiene que cuidar, hacerse cargo de los niños, o en alguna situación en particular, tiene que recurrir a darle un celular para que el niño o la niña le pueda permitir hacer la actividad que esté desempeñando, ya sea una videollamada de trabajo, algo. ¿Ahí qué opinión tienes al respecto? Mira, este es un tema, hay que decir que además también bastante explorado para los que somos de mi generación, pues decían que nuestra niñera era la televisión, en los efectos que tiene, a diferencia de la televisión, de una pantalla tan cercana como puede ser un celular o una tableta, tienen efectos completamente distintos. A mí me parece que en ese sentido, porque no podemos, yo soy mamá autónoma y sé exactamente de qué hablas, pero tenemos que permitir de nuevo que los niños se aburran, que es parte de uno de los principios de la educación, el desarrollo de la creatividad, y criarlos alejados de las pantallas. No es una novedad, Pedro, como no fue una novedad para nosotros, creo que todos los que estamos sentados en esta mesa. Juan, te escuchamos. Sí, pero yo creo que este tema de la tecnología, las redes sociales, las niñas, niños, adolescentes, es uno de los grandes retos del mundo y uno de los grandes retos de México. Como bien lo decía Lilia, pues es uno de los temas de los que ha hablado el Papa, de los que han hablado las iglesias, los gobiernos, las asociaciones de padres de familia, asociaciones de estudiantes. Creo que hay una creciente insatisfacción social generalizado con la manera en la que estamos viviendo, con la manera en la que estas empresas han logrado, digamos, cautivar nuestra atención. Me parece que en cierto sentido lo que vimos en el Mundial, ver a las familias, a los amigos, las distintas organizaciones juntarse a ver los partidos, a salir a la calle, a celebrar, a estar juntos, a tener un sentido de comunidad, es un poco una respuesta a estos niveles de aislamiento en los que nos tienen sumergidos los algoritmos. Y que si para nosotros es grave, en el caso de las niñas, niños y adolescentes es aún más grave. Hay un libro del sociólogo Jonathan Haidt de la Universidad de Nueva York que pues fue, digamos, uno de los grandes detonadores de esta discusión. En gran medida, debido a ese libro, se empezó a regular, por ejemplo, en Australia, que ha sido por lo menos la iniciativa más temprana y de mayor vanguardia en el mundo, que impuso una serie de restricciones a los menores de 16 años para acceder a las redes sociales. Porque, como lo sabemos, Pedro, en estas redes sociales y en estas plataformas derivan muchos problemas. Como ya se decía aquí, el acoso, el bullying digital, la violencia, los fraudes que hacen a las niñas, a los niños, donde empiezan las adicciones, no solamente a ciertas sustancias, sino a ciertas conductas, como por ejemplo el tema de las apuestas, donde ahí Movimiento Ciudadano hemos tenido una agenda desde hace mucho tiempo, no desde ahora, para prevenir que haya publicidad dirigidas a las niñas, niños y adolescentes. En ese contexto hay muchos países, ya también se comentó aquí, que han regulado. Como que en México hemos creído durante mucho tiempo que el Internet no se puede regular o no hay que regularlo. Pero sí hay que regularlo porque es un bien público y la atención de todas y de todos es un bien público que debemos de cuidar. Entonces me parece que lo que ha hecho, por ejemplo, Brasil, que lo hizo el año pasado con el Estatuto Digital para las niñas, niños y adolescentes, de establecer verificaciones de edad para cierto tipo de plataformas, que las plataformas y las redes sociales para menores de 16 años estén vinculadas con un mayor de edad que pueda supervisar el tipo de contenido que están viendo, las transacciones económicas, permitirlas o prohibirlas, pues son fundamentales. Entonces me parece que tenemos que tener un gran debate, ojalá lo tengamos de fondo, deberíamos de tenerlo, y que no sea una simulación para que al final se mande una iniciativa, como hemos legislado durante estos 2 años de la actual legislatura, y que lo que mande entonces la presidenta sea lo único que se discuta. Ojalá de verdad, por ser un tema social fundamental que va a definir
pues en cierto sentido el futuro de México, porque a lo que le estamos prestando atención al final es a lo que le dedicamos nuestra vida. Y creo que el hecho de que hoy en México, como bien lo decía Lilia, estemos dedicándole una hora más que el resto del mundo, nuestras niñas, niños y adolescentes, a los celulares o a las tabletas, es un tema en el que tenemos que poner muchísima atención, que tenemos que regular y, por supuesto, que lo regulemos, Pedro, sin perpetuar estructuras de desigualdad, porque muchas veces podríamos decir, vamos a prohibirlo, pero por supuesto que si lo prohibimos, por ejemplo, vamos a terminar afectando a aquellos sectores más rezagados, a aquellos sectores más desfavorecidos, mientras que las personas con más recursos pueden atender o tener tecnologías en otros momentos del día. Entonces me parece que lo tenemos que regular con mucha responsabilidad y con mucha profundidad. Justo esto te iba a preguntar, si era necesario regular o prohibir por completo. No, yo creo que la prohibición nunca es la solución, pero sin duda alguna tenemos que regularlo. Ahorita lo decías, me parece que también en el Internet, en las redes, en las plataformas digitales, hay muchos contenidos muy valiosos, contenidos educativos avanzados, que son muy útiles para las nuevas generaciones, pero me parece que hoy en día la manera en la que las corporaciones, en las que Meta, en las que las distintas plataformas que logran pautar estos contenidos dirigidos a ciertos sectores, pues empiezan a generar estos comportamientos adictivos a muy temprana edad, que es cuando las adicciones son aún más peligrosas, porque es cuando efectivamente se están formando ciertas partes del cerebro en las niñas y en los niños. Entonces, por supuesto que tiene que entrar el Estado a regular, pero no tiene que ser, obviamente, para prohibir ciertos contenidos, sino que por eso lo tenemos que hacer con inteligencia, para saber qué contenidos vamos a revisar, qué contenidos vamos a regular y cuáles quedan en el terreno de la libertad de expresión. Seguramente durante las siguientes semanas y conforme se realicen estos foros se darán a conocer más detalles de la iniciativa como tal que se podría estar mandando, pero quiero aprovechar que estamos a la mitad del tiempo de nuestra mesa de punto medio para que hablemos sobre lo que dio a conocer hoy la Fiscalía General de la República sobre el exgobernador Rufo respecto a que esto se derivó a partir de incautar 33 ferrotanques y que no se limitaron al simplemente el hecho, sino que se fueron a la cadena logística y que entonces es que dieron con esta empresa y con la presunta participación del exgobernador Rufo. Pero el punto importante que mencionan y que defienden es: esto no es una persecución política, Arturo. Sin embargo, los tiempos en los que se da a conocer es lo que pone a la gente, a muchos, a dudar si fue o no un arma política, un tanto más como una especie de distractor de los temas que estaban aconteciendo en específico en el propio estado de Baja California con la gobernadora. No, a ver, no puede haber de ninguna forma una justificación que trate de alguna forma alegar una distracción, una cortina de humo o una persecución política. Hay una conducta delictiva, ¿no? Lo que sí le duele a la oposición es que hoy se les ha caído la narrativa. Llevaban muchos años, mucho tiempo diciendo que el huachicol, que el robo de combustible, y nos hemos enterado, ni más ni menos, que el fundador del partido, uno de los gobernadores, fundadores del Partido Acción Nacional, su primer gobernador, de hecho, su primer gobernador, para ser muy claro, pues es el rey del huachicol, con un daño al erario público de 4.600 millones de pesos. A ver, para que la gente que nos escucha nos entienda, estamos hablando de que con ese dinero se pudieron haber otorgado 2 millones de becas Rita Cetina a niñas de primaria y de secundaria. Y además es una investigación que lleva más de un año, una investigación que encuentra 80 cuentas bancarias que transfirieron a subcuentas más de $1,000 millones. Pero no solamente eso. El abogado Fernando Gómez Montt salió al inicio a decir: no hay vínculo de la empresa de Ernesto Rufo con la empresa importadora. Y después una investigación del periódico El País dejó clarísimo que quien es comisario de la importadora, de esta que también participó directamente en este robo de combustible, en este contrabando de combustible, es administrador único de la empresa de Ernesto Rufo. Pero no solamente eso. Jorge Romero se anticipó en un programa de radio a decir: no, yo hablé con Ernesto Rufo y mi compa me contó que solo era dueño del 1%. Falso. Tenía el 30% y tenía poderes específicos de actos de administración que lo vinculan directamente con las facultades de una estructura corporativa para que tenga responsabilidades. No solamente eso, también después nos enteramos que ya había una investigación derivada de los ferrotanques que se encontraron abandonados en Coahuila. ¿Y de quién creen que eran? Pues ni más ni menos que de Ernesto Rufo. Esta investigación, por cierto, provocó que hubiera por parte de un juez un amparo. ¿Por qué? Porque les habían revocado los permisos. Sí, claro, un juez del pasado Poder Judicial. Así es que sí, efectivamente hay una prisión preventiva. Lo que más le duele a la oposición es que han quedado en ridículo, porque es parte de estas narrativas que nos han querido construir y que siempre terminan por explotarles en su propia cara. Acción Nacional no solamente es un partido, por la relación que tuvieron con Genaro García Luna, con sentencia y con condena. Acción Nacional
Nacional no solamente es el partido de la corrupción, el cártel inmobiliario, es el mejor esquema para demostrar que hay 22 carpetas de investigación. 22 carpetas de investigación. ¿Por qué no las ejecutan? Hay detenidos, hay detenidos. Ah, sí, por Te cártel apuesto lo que quieras que hay detenidos, pero lo voy a dar a conocer con todo gusto. Sí, lo voy a dar a conocer también por las cártel declaraciones inmobiliario. y vamos a ver cómo miente, no tienen como a siempre. uno solo por El corrupción cártel inmobiliaria. era, Miente sin siempre. duda, el esquema de corrupción mediante el cual el presidente del Partido Acción Nacional Ay, que está libre, ¿no? utilizaba mediante gente te que vas a decir que trabajaba hablaron por mediante teléfono. gente que trabajaba con él para autorizar más pisos en donde no se podía tener más pisos. Órale. Y finalmente, ¿en qué concluyo? Yo sé que está doliendo y por eso me interrumpen, en que no solamente son los narcopartidos, el partido de la corrupción, son los partidos, o es el partido del huachicol. Ay, Luisa. muchos comentarios jocosos con Arturo Ávila. Primero, a ver, Ernesto Rufo fue gobernador a finales de los 80. Acción Nacional se fundó en 1939. Te faltan 50 años de Primer historia fundador. ahí. No, ¿cuál primer fundador? Te digo, ponte de Primer acuerdo contigo gobernador. mismo. Esa es la primera. ¿Sí fue el La primer segunda. gobernador o no? Del PAN. Fue el primer gobernador de oposición en el No, país. fue el primer de gobernador del PAN, oposición ¿sí en el o no? país. Del PAN. ¿Fue de oposición? ¿Sí me estás Del escuchando? PAN. Te estoy No, pero ¿por contestando. qué no puedes ¿De oposición? responder? ¿Te da pena? Hace 50 años, 50 años antes había luchado Acción Nacional por la democracia en este país. Pero mira, te voy a decir cómo sí es un cambio de narrativa. Y ojo, y antes de seguir Lo avanzando, vas a desconocer. qué bueno que se lleven a cabo investigaciones. Hombre, al parecer Ernestina Godoy ya entendió que hay que seguir el dinero. Ojalá con Morena se estuviera haciendo eso. Pero mira, te voy a decir por qué sí creo que es de verdad, es un intento tremendo por cambiar la discusión de que Morena es un narcopartido. Porque aquí me están diciendo que se lograron llevar grandes investigaciones y que se logró llegar con a quienes pagaron, quiénes son accionistas. Oye, en serio, ¿cómo se volvieron millonarios todos los amigos de Andy López Beltrán? De veras, ¿cómo se volvió millonario de la noche a la mañana los hijos de Andrés Manuel López Obrador? De veras, ¿cómo entendemos que uno de los grandes guachicoleros hoy sea gobernador de Tamaulipas? ¿Cómo entendemos que hablen de que no traicionan a la patria cuando una de sus gobernadoras está dispuesta a hablar de lo que se dice en los gabinetes de seguridad de tu gobernadora, Marina del Pilar, que es la que les dijo muerta de miedo para que no le extraditen por tener contactos de huachicol, porque su ex esposo, por cierto, está justamente investigado por huachicol. No es cierto, es de Morena. Y justamente vuelve otra vez vuelve el punto de cómo están buscando salir de la narrativa, pero si estaba en Morena, no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Era diputado de Morena. ¿Sí o no? No es cierto. Tenía un cargo honorífico en el cual le ayudaba a la gobernadora. Y justamente la gobernadora quería entregar información importante de las mesas de seguridad para que la dejen en paz, porque su ex esposo, que por cierto tiene grandes inmuebles en Estados Unidos, pues sí es un gran guachicolero. Y entonces, rápido, otra vez, la caja china de Morena. Vamos a sacar el problema en donde tenemos atorado a Rocha Moya y se quiere ir bailando, por supuesto, al malecón en Sinaloa. ¿Quieres seguir? Pues me dejas, yo sí te dejé hablar, No, sí te dejé hablar como 20 minutos. Pero ya está Rocha Moya. Y entonces ya me cuentas dónde está Rocha Moya. En su casa, ¿no? Porque si tú eres de Morena, por supuesto que entonces vas a tener impunidad a todas luces. Y si no, también ahí tienes a Dan Augusto, que haya sido como haya sido, él puso el secretario de amigo de Ricardo Anaya. Muy bien. Tu amigo, de hecho. El amigo de Ricardo tú lo estás Anaya, apoyando ¿no? para ser presidente de la República. ¿Quién? Bueno. A Dan Augusto, ¿no? Bueno, ya puedo hablar. Dan Augusto, porque no, si no, aquí guachicolero. vamos a seguir en esto. Mira, al final del día, la verdad es buscar Se le acabaron el los cómo argumentos a cambiar. Luisa, ni modo. Es el cómo cambiar la narrativa. Lo cierto es que al final no me están diciendo Luisa, qué va a todo. pasar con Rocha Moya. No No estoy me están hablando, diciendo qué va a es ella pasar sola. con Marina del Pilar. Claro, porque me estuviste interrumpiendo Muy bien. 20 minutos. Y al final buscan, de verdad, desesperadamente, encontrar una solución en un problema en donde los suyos están más que metidísimos. Lilia, adelante. Bueno, yo simplemente diría que en este caso, Luisa, en defensa pasional de un criminal, dice la aceptación de Ernestina Godoy que hace de seguir el dinero. O sea, acepta que Rufo es un delincuente, Oye, lo acepta, lo dice. Es la primera que lo reconoce, y ¿no? La fiscal dice, está fíjate nada buscando más. dinero. ¿Y por qué no el busca el dinero de acierto este país? Ernestina Godoy de seguir el dinero. Bueno, Vaya. justamente, nada más vamos a decir. Ya se fue su vocero, ¿no? Es este movimiento el que inició la operación Enjambre y la investigación por el huachicol fiscal, y yo creo que la presidenta ha dado demostraciones muy claras de que está siguiendo a todos los delincuentes que han tratado de hacer dinero de la política. Y también me llama la atención la defensa férrea que hace Luisa del cártel inmobiliario en la Benito Juárez. Bueno, luego hablemos de eso, imagínense si quieren. ustedes que viene a decir Dice que con no hay mucho cártel. orgullo que Oigan, no hay detenidos del no, cártel no hay. inmobiliario. Por Yo cártel creo que eso inmobiliario, debería no. de darle pena
al Partido Acción Nacional. Yo fui presidenta de la Comisión de Vivienda. No solamente existe, sino que hay carpetas de investigación y detenidos. Él es delegado de la Benito Juárez. Entonces, bueno, yo nada más no quiero dejar de ir de esta discusión de las redes sociales sin esta joya. Oye, era de MC, ¿no? De esta joya del Partido Acción Nacional que utilizan a sus voceros juveniles para querer limitar los derechos de las mujeres y de las minorías. Fíjense bien, esto es también lo que causa las redes sociales y por eso la derecha no quiere regularlas. ¿Por qué? Pues porque tienen una vocera que quiere limitar el derecho de las minorías o un voto por hogar, una vocera juvenil que por cierto, yo con mucho gusto, aquí le voy a enseñar esta bonita foto donde dice no vayan al PAN, por favor, porque ya, y ahí está, presentada cuando hicieron esa reunión que bien pudo haber sido un mail, mi querido Pedro. Entonces, lo que es cierto es que ellos están pagando su cuota al conservadurismo internacional diciendo que se limiten los derechos y esto es lo que ellos quieren para México. Pues les agradezco enormemente. Tenemos el expreso el video, diputados de Morena, PT, 4T, Arturo Ávila y Lilia Aguilar le ponen tremendo cerradón del habla a Gesturidis Luisa, la panista. Esta Luisa Gutiérrez, panista que no entiende ni papa, lo único que hace es interrumpir, entrometerse, gritar, gesticular, inventar, mentir, y Arturo y Lilia le tienen que explicar con bolitas y palitos a falta de materia gris. Por cierto, dijo Arturo Ávila, y le dice Arturo, entiende mujer, esto de regular las redes sociales es por tu bien y por el bien de todos los mexicanos y sobre todo los menores y los jóvenes, ya que desde niños hasta jóvenes es donde se presentan alteraciones físicas y psicológicas, y ahí la importancia de prevenir antes de que se llegue a la adicción antes de los 14 años, porque si no el problema se hace mayor, ya que se puede sufrir o padecer adicciones, ansiedad, reducción de materia gris, ahí te hablan Luisa, y dificultad para concentrarse, y esto no es de colores ni de partidos políticos, esto es por el bien de todos, ¿entiende mujer? Dijo Arturo Ávila, que le dio cátedra a Luisa Pelufo. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse, hasta la próxima, Dios lo bendiga.